Bien, buenos días. Estamos en Colosenses capítulo 3 y hemos estado comentando hasta el versículo 17. Entonces hoy vamos a leer la última sección de este capítulo, que va desde el versículo 18 hasta el final, hasta el versículo 25. Hemos estado en este capítulo hablando de la nueva vida en Cristo. Empezábamos con esos términos de muerte y resurrección con los que Pablo describe la conversión. Y veíamos cómo venir a Cristo es morir a una vieja vida, a quien hemos sido hasta ese momento, esa vida apartada de Dios, en pecado, en la que uno dirige su propia vida como si fuese su propio Dios. Es morir a eso para empezar de nuevo ahora con Cristo en el centro, ahora viviendo para Él. Entonces, este es el tema de fondo, el tema central en este capítulo. Y a partir del versículo 5, pues lo que hemos visto es cómo esto se traduce en la práctica, ¿no? Entonces, para ello, pues vimos dos listas. Una lista que podríamos llamar la lista negra, lista de pecados, que describen la vida sin Cristo, ¿no? Y también, pues en contraste, tenemos la otra lista, que es la que describe la vida en Cristo, la nueva vida, ¿no? Que es esa lista de virtudes basadas todas ellas en el amor, que pues representan el carácter de Jesús. Y ese es el cambio, ¿no? Venir a Cristo es un cambio de vida. Todo esto lo comentábamos en los días anteriores. Y hoy, como decía, pues vamos a continuar desde el versículo 18 y vamos a seguir ahondando en esta nueva vida que tenemos en Cristo. De nuevo, pues seguimos en la práctica y vamos a ver cómo se traduce esto en la familia y en las relaciones en general, ¿no? Relaciones familiares, relaciones sociales, ¿no? Vivimos en una época en la que pues las familias se desintegran. Vivimos en esa época, en la época de los matrimonios que se rompen, relaciones padres-hijos que no funcionan y bueno, las familias que se rompen, ¿no? Entonces aquí, como en otros lugares del Nuevo Testamento, aquí en Colosenses lo tenemos muy resumido, pues en este caso pues es el apóstol Pablo el que nos muestra, él escribe aquí en esta carta, pues el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que Dios ha establecido para la familia? ¿Qué es lo que Dios espera del marido? ¿Qué es lo que espera de la mujer, de la esposa? ¿Cómo deben ser las relaciones entre padres e hijos? Si se sigue el modelo, se siguen las instrucciones, pues entonces la familia va a funcionar. Cuando esto no es así, pues la familia se rompe. En realidad es muy sencillo, las instrucciones están aquí, ¿no? Pasa que llevarlo a la práctica, pues no siempre es fácil. Menos hoy en día porque, como decíamos, vivimos en esa época, familias rotas, porque la sociedad va en la dirección contraria. Entonces la presión del entorno pues es algo difícil de sobrellevar muchas veces. Entonces los matrimonios y las familias cristianas se ven sometidas a una presión. Es porque el mundo piensa de otra manera.
Entonces, bueno, vamos a leer y vamos a ir comentando y viendo también cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy. Adelante, Joana. Versículo 18 de Colosenses 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Quieres leer también el versículo 1 del capítulo 4? Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Vale. Muy bien, pues así terminamos el capítulo 3. Entonces vamos a ir versículo a versículo, como solemos hacer, para entender bien qué es lo que hemos leído y profundizar en esto, ¿no? Bien, leemos una vez más el versículo 18. ¿Quieres tú y yo sí? Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Uh-huh. Estas instrucciones o este mandato, este consejo de parte del Señor, ¿a quiénes va dirigido? Este del versículo 18. ¿A quiénes? Las mujeres casadas, ¿no? Por eso ahí lo dice, ¿no? Casadas, ¿no? Entonces, en esta nueva vida en Cristo, ¿cómo espera el Señor, ¿no? Y es importante que digamos el Señor porque en la nueva vida en Cristo, si nos hemos convertido, pues ahora Jesús es nuestro Señor y nosotros sus discípulos, ¿no? Entonces, todas las instrucciones que Él da, pues es nuestro Señor el que nos la da, ¿no? Entonces, en esta nueva vida, ¿qué es lo que el Señor le manda o le pide a las mujeres casadas, aquellas que se han convertido? ¿Qué les pide en relación a sus maridos? Sujeción, ¿no? Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. ¿Qué significa esto de estar sujeto, en este caso sujeta, al marido? ¿Qué pensáis? Sujeto es como una ayuda idónea para su marido, o sea, el matrimonio, para la mujer. Que sea ayuda idónea, Sí. como leemos en el Génesis cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿no? Y dijo, le haré ayuda idónea y creó a la mujer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué significa estar sujeta al marido? ¿Qué pensáis? Estar arrimada, que se arrime a su marido y esté pendiente de él, obediente, y estar siempre su otra mitad. Ajá, ¿qué más? Sujetar también es como darle el respeto que Dios le ha dado en este caso al hombre. Y la mujer tiene que, en ese mismo amor en Cristo, sujetarse al hombre si lo está haciendo correctamente también en el Señor. Pero es como darle ese respeto primario, ¿no? Al hombre. En este caso a su marido, como
un respeto y a la vez también una honra, más, o sea, ordenadamente. Fijaos, aquí en algunas Biblias tenemos referencias cruzadas, ¿no? Que nos conecta con otros pasajes en este caso del Nuevo Testamento. Y tenemos una cita de Efesios, ¿no? Adelante. Efesios y Colosenses, recordamos que se escribieron en la misma época. Rosy, aquí tienes... ¿sí? Entonces vamos a ir a hacer un pequeño salto a Efesios. Efesios capítulo 5. Y ahí tenemos estas mismas instrucciones dirigidas al matrimonio, a la familia, pero de una forma un poco más extensa, ¿no? Más explayada. Entonces en Efesios capítulo 5 también está escribiendo el apóstol Pablo, aunque sabemos que estas cartas y toda la Biblia pues está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, en este caso el apóstol Pablo está escribiendo como delegado de Cristo, ¿no? En su representación, dando instrucciones que vienen directamente del Señor. Y fijaos, vamos a leer los versículos 22 del capítulo 5 de Efesios al 24. ¿No? Joana, ¿quieres leer? ¿Has ido a otro lado? ¿Quieres leer tú, José? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como es al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Bien, pues aquí Pablo explica un poquito más este mandato, ¿no? Dirigido a las esposas, y él pone una ilustración, él hace una comparación, ¿no? ¿Cuál es la comparación que él hace? Él habla de el matrimonio, relación mujer-marido, y lo compara con otro tipo de relación. ¿Qué relación es? La iglesia. La iglesia con Cristo. Así es, ¿no? La iglesia con Cristo. De hecho, en todo este pasaje, ahora después leeremos unos versículos más, que va a pasar a la parte del hombre, ¿no? De lo que el Señor espera del marido. Pero vemos que la ilustración de fondo que tenemos en este pasaje es que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y Pablo está escribiendo de esta manera, diciendo que la relación marido-mujer debe representar la relación entre Cristo y la iglesia. En esa comparación, pues la mujer está representada ¿por quién? Por la iglesia. Y el marido representa a Cristo. Entonces, la mujer debe relacionarse con su marido de la misma forma que el Señor espera que la iglesia se relacione con él. Y vamos a ver a continuación que el marido debe relacionarse con su mujer de la misma manera que Cristo se relaciona con la iglesia. ¿No? ¿Se entiende el paralelismo? Fijaos, por ejemplo, en el versículo 24, como lo dice claramente, ¿no? Nancy, ¿lo quieres leer, el 24? Estamos en Efesios 5. 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿No? Fijaos en eso. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿No? Entonces ahí tenemos la comparación, que es muy clara, ¿no?
así como la Iglesia a Cristo, las casadas a sus maridos. ¿No? Entonces, cuando hablamos de las casadas sujetas a sus maridos, ¿a qué se refiere? Bueno, pues aquí vemos que nos está hablando de que se relacionen con sus maridos de la manera en la que la Iglesia se relaciona con Cristo. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Bueno, pues nos está hablando de respeto, nos está hablando de someterse, nos está hablando de Hablando de amor. de amor también. Uh-huh. Ajá. Y obediencia. Uh-huh. Obediencia, de dejarse guiar, ¿no? Ajá. Fijaos que es interesante que termina diciendo este versículo en todo, ¿no? No dice en algunas cosas, dice que las casadas se sujeten a sus maridos en todo. Esto hoy en día, a la sociedad esto le suena a machismo, ¿no? Porque dice, oye, ¿cómo es que las mujeres tienen que someterse a sus maridos? De eso nada, si son iguales, ¿no? Esa es la época en la que vivimos, ¿no? En España y en muchos países, ¿no?, se ha pasado de machismo a un feminismo radical, ¿no? Y ninguno de los dos extremos está bien, ninguno se corresponde con la palabra de Dios. ¿Qué significa machismo? Bueno, pues en un sentido bíblico, el que las casadas se sometan a sus maridos, eso no es machismo. Entonces, ¿qué sería machismo? Bueno, pues machismo sería un abuso de la autoridad por parte del marido. ¿De qué manera? Bueno, pues cuando ya entra la agresión, ¿no? Entran los golpes, los gritos, las malas palabras. Cuando hay un maltrato de parte del marido hacia su mujer, imponiendo su autoridad de esa manera, usando la fuerza, o agresión de cualquier tipo, física, verbal, ¿no? Eso es machismo. Y eso ofende a Dios, ¿no? Eso está en contra de lo que Dios ha establecido, ¿no? Ahora veremos el papel del marido, ¿no? Pero el que la mujer se someta a su marido en todo, como dice aquí, eso bíblicamente hablando no es machismo. Eso es el modelo que Dios ha establecido, ¿no? ¿Y qué sería el feminismo radical que tenemos hoy en día? Pues es irse al otro extremo. Es decir, que la mujer ocupe o quiera ocupar la posición del varón dentro del matrimonio. Entonces, que en vez de que la mujer deje que su marido le dirija, ella quiera dirigir, ¿no? Y no haga caso a su marido, sino que ella quiera ocupar su lugar, ¿no? Fijaos que en el versículo 23 de Efesios 5 dice que Dios le ha conferido al marido el ser cabeza. ¿Qué significa eso? Pues la cabeza nos habla de autoridad. Nos habla de... ¿Cómo? Alguien superior. Uh-huh. Superior, quizá en un sentido de autoridad, ¿no? Alguien que ha recibido una responsabilidad de autoridad, ¿no? Ajá. Que tiene la responsabilidad de dirigir, ¿no? Sabemos que el hombre y la mujer, a nivel de valor, a nivel de dignidad, son iguales, ¿no? El hombre no es superior a la mujer, ni la mujer superior al hombre. Pero en las funciones dentro del matrimonio, ¿no?, en la responsabilidad, sí que son diferentes, ¿no? Hay más diferencias también, hay diferencias físicas, ¿no?, diferencias de distintos tipos, ¿no? Entonces, Dios ha colocado sobre el marido, en un matrimonio, la responsabilidad de dirigir, ¿no?, de ser cabeza. Y entonces Dios espera de la mujer casada
que deje que su marido le dirija, ¿no? Que se someta a él. Allí en Colosenses teníamos otra referencia cruzada de la primera carta del apóstol Pedro. Si hacemos un salto a Primera de Pedro, capítulo 3, pues vemos que el apóstol, no Pablo, sino el apóstol Pedro, también de parte del Señor, pues está dando instrucciones al marido y a la mujer, ¿no? Y de nuevo empieza dirigiéndose a las esposas y luego se va a dirigir a los maridos, ¿no? Entonces, fijaos en el versículo, vamos a leer los versículos 1 al 6 de Primera de Pedro 3, y con este pasaje vamos a terminar las instrucciones dadas a la mujer y después pasaremos a las que han sido dadas a los maridos, ¿no? Bien, Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro está hacia el final de la Biblia. Vamos a leer los versículos 1 al 6. ¿Quieres tú, Nancy, leerlos? Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, y vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se atrevían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedeció a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Sin temer ninguna amenaza. Ajá. Bien, entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pedro dice aquí de parte del Señor que Dios espera de las mujeres casadas en relación a sus maridos? Estén sujetas. Lo mismo, ¿no? Sujeción. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿no? Sí. Para testimonio a los demás. Uh-huh. Y también dice que sean, pues, como quien dice que no se vayan a poner a conseguirse otro por ahí, porque dice, siendo castas. Claro, la castidad habla de la pureza, ¿no? Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, ¿no? Fijaos que esto de la... No se vayan a conseguir a otros. Ajá. Por ahí de esas. Esto de la sujeción, fijaos qué relación tiene con el respeto, ¿no? Tanto Pablo como Pedro, de parte del Señor, lo dicen, ¿no? ¿Y qué ejemplo pone el apóstol Pedro de una mujer del pasado que es ejemplo de este tipo de conducta? ¿A quién menciona? A Sara. A Sara, ¿no? Sara, que vivió muchos siglos antes que de la época en la que escribe esto el apóstol Pedro, ¿no? Y Sara era esposa ¿de quién? De Abraham, ¿no? Abraham, que es presentado en la Biblia como modelo de fe, ¿no? Y cuando dice, fijaos, cuando dice, está hablando de sujetarse, ¿no? En el versículo 5, dice, como aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas, ahí tenemos lo mismo, sus maridos. Entonces pone el ejemplo de Sara. ¿Y qué es lo que dice de Sara en relación a Abraham, a su marido? Dice que lo llamaba Señor. Uh-huh. Y antes pero de eso... esa palabra de llamarlo Señor, pues es como
como quiere decir como el respeto que ella le tenía a él. Mm, Yo creo que a toda hora una mujer que llame a su marido, Señor, pues yo creo que a él no le va a gustar. Oiga, señor. Claro, está hablando Pero de respeto, eso ¿no? ahí está hablando es como de sí el De una respeto, actitud, ¿no? de una actitud. Claro. No dice que las mujeres llamen Señor a su marido, pero está poniendo a Sara como un modelo de esto, como un ejemplo, ¿no? Diciendo, fijaos en la actitud de Sara, que ella hasta llamaba Señor a su marido, ¿no? Como reconocimiento de autoridad, ¿no? ¿Y qué es lo que dice antes de eso? Que esperaban en Dios. ¿Y después? ¿Cómo empieza? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Y referente a Sara? Como Sara obedecía a Abraham, Ajá. llamándole Señor. Esa es la actitud que ella tenía, ¿no? Dice, Sara obedecía a su marido y le llamaba Señor. Y Pedro utiliza esa actitud para ponerla como un ejemplo de el tipo de relación o la actitud que el Señor espera de las mujeres casadas hacia sus maridos. Repito, esto en nuestra sociedad, si lo decimos a viva voz, pues una mujer no puede tirar piedras, ¿no? Es que hoy en día no tiran piedras. Ajá. Las tiran. Sí. Hoy en día nos estamos volviendo a encontrar con el mismo pecado que ocurrió en Génesis. Ajá. Que la mujer fue por la serpiente seducida para cometer el pecado de tomar el fruto prohibido. Y ese mismo fruto se está presentando ahora con esa rebelión de que ahora mandamos nosotras y que los hombres no valen, y quitando esa autoridad que Dios le dio. Y está pasando igual, el mismo pecado. Entonces la mujer, como yo me impongo y yo hago y tú tienes que hacer y obedecer lo que yo diga. Ese es el mismo raíz de ese pecado se está presentando hoy. Claro. Y eso es difícil porque nosotros somos humanos. Y claro. ¿Sabéis por qué esto es tan difícil? Porque lo que el Señor está pidiendo es humildad. Y eso es lo que nos cuesta tanto al ser humano. Es humillarnos a nosotros mismos. Entonces, a la mujer el Señor le está pidiendo, al decirle que se sujete a su marido, que lo acepte como autoridad sobre ella, ¿no? Pues le está pidiendo que coja una posición muy humilde, ¿no? Y eso es lo que le cuesta tanto a la naturaleza humana. Muchas veces a la mujer se le dificulta mucho por sus emociones, ¿no? La mujer por lo general es más emocional que el hombre, ¿no? Y eso es a veces lo que se vuelve su obstáculo, ¿no? Para dejarse dirigir por su marido, ¿no? Por el esposo. Pero eso es lo que el Señor le pide a la mujer casada. Y si la mujer hace eso, y si el marido hace su parte, ahora vamos a pasar a la parte del marido, pues el matrimonio va a funcionar. Si la mujer está dispuesta a vivir sometiéndose a su marido en todo, como leemos aquí en la Escritura, y si el marido hace su parte, que vamos a leerla ahora, el matrimonio va a perdurar. Va a funcionar y los dos van a ser felices, lo van a ser. Pero cuando alguno de los dos no hace su parte, o ninguno la hace, ahí es cuando es más probable que el matrimonio se rompa. Y va a haber mucha infelicidad. Infidelidad no, infelicidad. Bien, pues vamos a pasar a la parte del marido. Vamos a volver a Colosenses 3. Y vamos a leer una vez más el versículo 19. Y vamos a ver cuál es el mandato del Señor para los hombres casados. Colosenses capítulo 3, versículo 19. Marita, ¿lo tienes?
Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le pide al hombre casado? Amar a su mujer sin ser. Que ame a su mujer, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, ¿no? ¿Qué significa esa palabra ásperos? ¿Qué es ser áspero con otra persona? Sí, de mal genio. De mal genio, Sin paciencia. sin paciencia, bruto, Desconsiderado. desconsiderado. Podemos meter muchas cosas ahí. Parece que estás enojada cuando... Desconsiderado. ¿Has tenido malas experiencias? Tráfuga. Sí. Pues sí, tiene que ver con todo eso, ¿no? Con tratar mal, ¿no? Tratar de una forma, pues, desconsiderada en el sentido en el que la mujer es más frágil, ¿no? Entonces tratarle con excesiva dureza, ¿no? Eso es ser áspero. Y tráfuga también. ¿Cómo? Tráfuga, traicionero, de todo. Bueno, vamos a ir paso a paso. Por eso traicionero, tráfuga, de todo. Vamos a enfocarnos en lo que dice la palabra. Salió de todo. Bien, entonces aclara, ¿no? Cuando le dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y recordamos que las palabras que escribe el apóstol Pablo, como las que ha escrito también el apóstol Pedro y el resto de los escritos que tenemos en el Nuevo Testamento y en toda la Biblia, no es que Pablo esto lo esté sacando de sí, ¿no? Sino que él está escribiendo como enviado de Dios, ¿no? Él está hablando de parte del Señor, ¿no? Estas son las instrucciones del propio Jesús. Entonces, el que le dice a los hombres casados que amen a sus mujeres. Y él aclara que no les traten de una forma áspera, con dureza, con maltrato, ¿no? Bien, vamos a hacer de nuevo el salto a Efesios, porque aquí pues se amplía esta instrucción, ¿no? Efesios capítulo 5, así como hemos visto en el caso de la mujer, ahora vamos a ver en el caso del marido cómo Pablo, que también escribe Efesios, se explaya, ¿no? Y profundiza en este mandato, en este caso dirigido a los maridos, ¿no? Bien, vamos a leer en Efesios 5 del versículo 25 hasta el 33, hasta el final del capítulo. Joana, ¿lo quieres leer? Capítulo 5 de Efesios, desde el versículo 25 hasta el 33. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, ¿qué le pide el Señor al marido? Otra vez que ame. Que ame a su mujer, ¿no? ¿Y cuál es la comparación que tenemos aquí de nuevo?
como Cristo amó a la iglesia. Cristo y la iglesia, ¿no? Entonces, el Señor espera de la mujer que trata a su marido de la misma manera que el Señor espera de la iglesia que le trate a él, ¿no? Que se relacione con él. Y el Señor espera del marido que trate a su mujer de la misma manera que Cristo nos trata a nosotros, que Cristo trata a la iglesia, ¿no? Y fijaos que en esto de amar, ¿no? Que ame a su mujer, aquí ampliándolo, pues vemos que el apóstol Pablo incluye algunos otros puntos importantes, ¿no? Por ejemplo, fijaos en el versículo 25, ¿qué es lo que Cristo hizo por la iglesia? Por nosotros. Se entregó. Se entregó. Dio su vida. ¿no? Dio su vida por nosotros. Por la iglesia. Claro. Entonces, de la misma manera que Cristo dio su vida por nosotros, el marido debe estar dispuesto a amar a su mujer hasta ese punto, de dar la vida por ella. ¿Qué más? Fijaos en el versículo 26. ¿Qué es lo que dice que Cristo hizo con la iglesia, con nosotros? Santificarla, purificada también. Purificado, habiéndola purificado, ¿en qué? En el lavamiento del agua por la palabra. Por la palabra, ¿no? De la misma manera que Cristo nos santifica a nosotros por su palabra, también el marido es responsable de que su mujer, así como él mismo, su propia vida, su mujer reciba la palabra y sea santificada en la palabra. Así como Cristo envió su palabra para santificarnos a nosotros, el marido debe de asegurarse de que su casa, empezando por su mujer, reciba la palabra de Dios. Entonces, en él recae la responsabilidad de enseñar la palabra, ¿no? De velar por el cuidado espiritual de su mujer y de su hogar, ¿no? Esa responsabilidad recae sobre el marido. ¿Qué más? Fijaos en el versículo 29. ¿Qué nos dice en el versículo 29? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. En el versículo anterior decía que cuando el marido ama a su mujer, pues en el fondo es para su propio bien, se está amando a sí mismo, porque el hombre y la mujer casados, para Dios, son una sola carne. Ya no son más dos, sino son uno, ¿no? Entonces ahora dice que de esa forma, entendiendo ese punto, ese principio, que, fijaos, dice que toda persona pues busca su propio bien, ¿no? Y se cuida a sí mismo. Pero ahora si la mujer es una sola carne con uno, pues siguiendo esa lógica, el marido debe de cuidar a su mujer como se cuida a sí mismo, ¿no? Y sustentarla, ¿no? Como también Cristo ha hecho con la iglesia. Entonces, también es responsabilidad del marido cuidar de la mujer y velar por su sustento. Bien, seguimos con la grabación después de este parón. Y entonces estábamos diciendo que, como leemos en Efesios 5, que el marido, el mandato que recibe del Señor es que ame a su esposa, así como Cristo nos ama a nosotros. Y eso incluye, pues, la responsabilidad del cuidado espiritual
de su mujer, y ahí tiene que asegurarse de que reciba la palabra, de leer la Biblia con ella, de explicarle. Para ello el marido pues debe asegurarse de él mantenerse en una relación cercana con Cristo y conocer la palabra, para poder guiar a su mujer de esa manera, ¿no? Y también incluye el cuidado físico, ¿no? Y ahí pues entra el sustento de la mujer, el sustento del hogar. Todo eso recae sobre el marido. Eso forma parte de amar a su mujer, ¿no? Y de nuevo el modelo que tenemos es ese, como Cristo a la Iglesia. Bien, pues hacemos también un salto a Primera de Pedro, como lo hemos hecho en el caso de la mujer, y vamos a ver ahí cuál es la instrucción para el hombre. Primera de Pedro, capítulo 3. Hemos leído antes los versículos del 1 al 6, ahora vamos a leer el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Va después de las cartas de Juan. Perdón, antes de las cartas de Juan. Va después de Santiago. Hebreos, Santiago, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. ¿Quieres tú, Rosy, en voz alta y potente leerlo? Finalmente, sed todos de un mismo. No, el versículo 7, estás en el 8, el anterior. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella Sabiamente. Vivid con ellas. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ¿qué es lo que le pide el Señor al hombre, al marido? Según este versículo, proteger y cuidar a su mujer. ¿Qué significa esto de dar honor a la mujer como a vaso más frágil? ¿Qué significa eso? Delicadeza. Que la mujer es más delicada, ¿no? Claro, tiene que tratar, claro, por persona. ¿Cómo? Porque, claro, un vaso que ponen la comparación de un vaso. Entonces la mujer, claro, la mujer es menos que el hombre, mejor dicho, como ser en fuerzas, como ser puede ser en hablar varias veces también, que se portan un poco, son un poco más tímidas. Ya, entonces pues ahí el marido tiene que tratarle bien, no gritarle, no hacerle cosas que no puede la mujer hacer. Entonces tiene que tratarle bien y con delicadeza y con amor, porque para que funcione bien, porque si no, si él va e insulta, da como
esas órdenes de mala manera, entonces también la mujer no puede resistir a eso, entonces también hasta se puede rebelar la mujer. Claro. O sea que esto es parecido a lo que leíamos en Colosenses de no tratar a su mujer con aspereza, ¿no? Es decir, que le está pidiendo el Señor al marido que ame a su mujer y que no la maltrate, ¿no? Por supuesto, si la ama no la va a maltratar, ¿no? Pero parece que hace énfasis en eso, ¿no? Que no la maltrate, que no le grite, que no la agreda en modo alguno, ¿no? Que no abuse de su fuerza, de su autoridad, ¿no? Para maltratar a su mujer, ¿no? Por eso dice que la trate dándole honor como a vaso más frágil, ¿no? Y fijaos que también dice que vivan con ella sabiamente, sabiamente. El marido es el que debe dirigir, pero para ello necesita sabiduría, ¿no? No puede dirigir de cualquier manera porque no va a funcionar. ¿Y cuál es la fuente de nuestra sabiduría como cristianos? La palabra de Dios, ¿no? Es Cristo, ¿no? Entonces el marido tiene la responsabilidad y el deber de conocer la palabra de Dios. Tiene que profundizar en la palabra de Dios para poder dirigir su propia vida y la de su mujer, y así la de todo el hogar, en la voluntad de Dios. Si no es así, va a dirigir mal. Entonces es una gran responsabilidad la que el Señor ha puesto sobre el marido, ¿no? Y ahora fijaos que dice de la mujer que es coheredera de la gracia de la vida. Coheredera. ¿Qué significa coheredera? Que contribuye. Que hereda junto con él. Exactamente, que hereda juntamente con, ¿no? Juntamente con él. Es decir, en lo que a la salvación se refiere, en lo que a la gracia de Dios se refiere, fijaos cómo se sitúan al mismo nivel, el hombre y la mujer. Ambos heredan la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? Ambos están al mismo nivel en lo que a la salvación se refiere, ¿no? Entonces le dice al marido que recuerde eso. Dice cómo recuerde que su mujer es coheredera juntamente con él de la gracia de la vida, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede si el marido no dirige bien a su mujer? Si la maltrata, si abusa de autoridad, pues que sus oraciones difícilmente van a ser respondidas por Dios. Fijaos lo que dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Trata bien, Señor escucha, y si no, tiene ahí como un obstáculo. Claro. No es buen cristiano. Claro, no representa bien a Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede si la mujer cumple su parte y se somete a su marido? Que, como leíamos en los versículos anteriores de 1 de Pedro 3, que otros van a creer, van a venir a la fe al ver la conducta de cómo se tratan el marido y la mujer. Es decir, que un matrimonio cristiano puede ser una luz en este mundo oscuro. Si siguen, para los demás, ¿no? Claro, Testimonio también para testimonio. Los demás. Si siguen el modelo de Dios, pues entonces van a ser una luz, van a brillar. Y otros matrimonios que, como decíamos, vivimos en la sociedad en la época del fracaso dentro del matrimonio, pues otros van a poder ver y tener una guía de cómo un matrimonio puede funcionar, ¿no? Entonces, el marido y la mujer, que cada uno cumple su parte según Dios ha establecido, pues van a poder ayudar a otros matrimonios también y alcanzarlos para el Señor, ¿no? Guiarles a la salvación por medio de su ejemplo.
¿Bien? Bueno, pues con Bien y esto, claro. con esto terminamos. Sí, David. Yo creo que pero en el ejemplo realmente nos dan primero los padres a sus hijos, cómo se tratan entre ellos, y los niños lo ven, ¿no? Porque si ves padres que son de la risa, no se gritan, no se ofenden, se apoyan, los niños crecen con este amor y dan ese amor. Pero si ves al contrario, ya lo vemos en la calle realmente. Claro. Los primeros en sufrir, los primeros en ser afectados, ya sea para bien o para mal, son los hijos. Si padre y madre se relacionan entre ellos debidamente, sus hijos van a crecer con un buen ejemplo. Ahora, si lo que ven en su casa es maltrato, es rebelión, es lo contrario de lo que el Señor manda, pues probablemente ellos luego eso lo van a reproducir, ¿no? El costumbre, creen que es normal. Claro. Entonces, qué gran responsabilidad tienen los padres, ¿no? Mañana, si Dios lo permite, vamos a pasar a la relación padres-hijos, ¿vale? Cómo los padres deben relacionarse con sus hijos y cómo los hijos deben relacionarse con sus padres en Cristo, ¿no? En la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Pero por hoy terminamos con esto. ¿Bien? Vale, paramos aquí la grabación.